Yo Amo Medicina. El día de hoy vamos a ver la clase de tercera semana de gestación. En esta tercera semana va a ocurrir un evento que se denomina gastrulación. La gastrulación es el evento principal de la tercera semana de gestación. Es un proceso bastante complejo, difícil de estudiar y también difícil de explicar, pero vamos a tratar de verlo lo más sencillo posible. La gastrulación va a ser el resultado de transformar al embrión de finales de segunda semana, que era un embrión bilaminar, en un embrión trilaminar. Es decir, un embrión formado por 3 hojas germinativas, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Estas 3 hojas germinativas son las que van a originar a todos los tejidos y futuros órganos del embrión. Pregunta de examen de embriología: ¿cuáles son derivados del endodermo? ¿Cuáles son los derivados del mesodermo? ¿Cuáles son los derivados del ectodermo? No es negociable, tenemos que conocer los derivados de cada una de estas 3 hojas germinativas, porque si no es imposible aprobar esta materia y también entenderla, que es lo más importante. Además de la conformación de estas 3 hojas germinativas, durante la gastrulación se establece el plan corporal básico del embrión. Se organizan todas sus células, se forman los ejes corporales y se manifiestan. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante la gastrulación? Bueno, se va a generar el plan corporal básico del embrión, se van a establecer y manifestar los ejes corporales, va a ocurrir este proceso de pasar, abandonar esa estructura de disco bilaminar y dar como resultado un disco trilaminar formado por las 3 hojas germinativas que mencionamos al principio. Se va a generar un movimiento celular global, porque para poder formar a estas hojas, a estos tejidos embrionarios, las células se tienen que mover de lugar, por lo que se genera un movimiento celular global importantísimo. La gastrulación va a comenzar con la formación de la línea primitiva y va a culminar, va a terminar cuando se establezca el plan corporal básico del embrión, más o menos en la 4ª semana. Un concepto importante que quiero mencionarles, porque a veces aparece en las clases, en los libros o mismo en los exámenes de embriología, es el concepto de polonesa. ¿Qué es la polonesa? La polonesa son movimientos de reorganización morfológica de las células del epiblasto. Recuerden que para finales de la 2ª semana el embrión estaba formado solamente por 2 hojas germinativas, que eran el epiblasto y el hipoblasto. Si no lo recordás, te aconsejo que vayas a ver primero ese video y luego vuelvas a este. Recuerden que embriología es como un cuento, tiene una continuidad y es importante ver las clases en orden. Bien, entonces, se reorganiza morfológicamente a las células de esa hoja germinativa que tenía el embrión de 2ª semana, que era el epiblasto. La polonesa termina cuando comienza la formación de la línea primitiva. Entonces, esos movimientos de reorganización morfológica de las células del epiblasto van a culminar cuando se forme la línea primitiva y se dé inicio entonces a la gastrulación, porque la gastrulación dijimos que cuando comienza, cuando se forma la línea primitiva. La manifestación de los ejes embrionarios es muy importante. En la gastrulación los ejes ya se encuentran especificados, pero en ellas se hacen más evidentes todavía. El primero en establecerse es el eje dorsoventral, el cual está definido por el eje embrionario abembrionario. Si lo recuerdan, esto lo hemos mencionado en las clases anteriores. Este eje embrionario abembrionario es especificado por el primer plano de clivaje que tienen las células embrionarias, que son las blastómeras, una vez que ya comenzó el cigoto a dividirse en la primera semana, que es la semana de segmentación o clivaje. Así que si no recuerdan, vuelvan a ver esos videos, porque como les digo, esto es un cuentito. Y se correlaciona, o algunos autores dicen que se correlaciona
ese primer plano de clivaje, esa primer división de esta blastómera, con la posición de entrada del espermatozoide en el ovocito. Esto es un postulado de algunos autores. Para nosotros es un dato, ¿sí? Nadie se los va a tomar en un choice. Sí sepan que el eje dorsoventral es el primero en establecerse y que está definido por el polo embrionario a embrionario. Eso sí es importante. El resto es dato. El eje cefalocaudal, el cual se va a formar cuando ocurra la regresión del nodo. Ahora vamos a hablar un poco del nodo. Y lamentablemente cuando hablamos de ejes embrionarios tenemos que hablar un poquito de genes. Yo en este video no voy a empezar a hablar los 1000 millones de genes y cómo se activan, inducen, porque me parece algo muy complejo. Solamente hay una de las cátedras que le da un poco más de bola a los genes, el resto la verdad es que apenas si los mencionan. Pero de todas formas, acá en la diapositiva les escribí los que son más importantes, que son el LEFT y el PIX2, que son dos genes fundamentales para la formación de los ejes embrionarios porque tienen como función romper la simetría del lado izquierdo del embrión. Acá podemos ver un embrión de tercera semana, donde tenemos el cuerpo del embrión formado por nuestras 3 hojas germinativas. Vemos la hoja más ventral, que es esta, el endodermo, una hoja media, que es esta, el mesodermo, y una hoja dorsal, azul, que es esta, que es el ectodermo. Los colores a mí me parecen muy lindos porque queda bien claro, amarillo endodermo, rojo mesodermo, azul ectodermo, y está bueno porque es una parte muy compleja de la embriología, la gastrulación, así que los dibujitos y los colores ayudan mucho. Obviamente que esto es a modo de esquema. En la vida real no hay colorcitos, pero bueno. Fíjense que dentro de esta placa trilaminar, que es el cuerpo del embrión, hay una región que está desprovista de mesodermo. Es decir, no hay mesodermo, que es esta región y esta región, en donde el endodermo y el ectodermo se contactan directamente, sin que se interponga el mesodermo. Estas dos regiones reciben como nombre la más cefálica, que es esta, membrana bucofaríngea, y la más caudal, que es esta, membrana cloacal. Es decir, que la membrana bucofaríngea es la región cefálica del embrión donde el endodermo y el ectodermo toman contacto sin que se interponga el mesodermo. Y la membrana cloacal es donde el endodermo y el ectodermo toman contacto sin que se interponga el mesodermo, pero en la región más caudal. Por otra parte, podemos ver a este saco, que es el saco amniótico o el amnios, y a este otro saco, que es el saco vitelino. El saco vitelino podemos ver esta invaginación que conforma el alantoides. Esta invaginación la realiza dentro de lo que es este tejido verde, que es el mesodermo extraembrionario. Todo el tejido verde que vemos por fuera es el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario se divide en dos hojas. Una hoja somática o parietal, que es esta, que está en contacto con el amnios. Mesodermo extraembrionario somático o hoja parietal o hoja somática del mesodermo extraembrionario, siempre en contacto con el amnios. Y la hoja del mesodermo extraembrionario es plácnica o visceral, que es toda esta de acá, que está en contacto con la pared del saco vitelino. Aquí podemos ver el pedículo de fijación. Esta misma imagen la podemos ver acá, pero más chiquitita. Cavidad amniótica, saco vitelino, el cuerpo del embrión, endomesoecto, el mesodermo extraembrionario, y acá podemos ver el pedículo de fijación con los primeros vasos. Por acá van a llegar la arteria y la vena umbilical, o sea, se van a conformar. Por fuera de todo esto, podemos ver acá en violeta lo que es la coraza citotrofoblástica, en marrón el sincicio trofoblasto y algunas lagunas de sangre materna. Esto va a dar lugar a vellosidades y en un futuro, llegando a la semana 12, la formación de la placenta. Es el inicio de la formación de la placenta. Pero esto lo vamos a estudiar en la clase de placenta, porque si no es un montón. Entonces, todo lo que está por acá afuera lo estudiamos en la clase de placenta. Y hoy nos vamos a concentrar en esta parte.
Avanzando un poquito, acá les dejé un datito de Choice que tiene que ver con la membrana bucofaringea, con esta región desprovista de mesodermo, en donde se contacta el endo con el ecto. Y una de sus funciones, que la vamos a ver más adelante, es que la membrana bucofaringea induce la diferenciación del tubo neural. El tubo neural va a ser el futuro sistema nervioso del embrión, para que éste se diferencie a prosencéfalo. O sea, que de tubo neural el sistema nervioso pase a ser prosencéfalo, ¿no? Como que comience a evolucionar. Y también que dé sus derivados, esas celulitas, para formar a los músculos extrínsecos del ojo. Parece como colgada la información, pero es un dato choice. ¿Por qué? Porque lo preguntan siempre en los exámenes. Membrana bucofaringea induce la diferenciación del tubo neural para que se diferencie a prosencéfalo y además para que dé como derivados a los futuros músculos extrínsecos del ojo. Así que muy importante la membrana bucofaringea. Como dijimos, la gastrulación inicia con la formación de la línea primitiva. La formación de esta línea primitiva ocurre en un extremo del embrión, que es donde se expresa el gen nodal, ya que en el otro extremo del embrión hay otros genes, como el Cerberus, que inhiben a la activación del gen nodal, por lo que no se forma la línea en esa parte. Esto no lo voy a amplificar demasiado porque es muy engorroso, es muy genética. Se las deja la diapositiva escrito para el que tenga ganas de profundizar en el tema, quiera leerlo, o quizás en su cátedra le den mucha más bola a la genética y bueno, les interese, se los dejo, escribo en la diapo, pero yo, por una cuestión didáctica, no voy a profundizar más que eso, ¿sí? Voy a mostrarles este dibujo en donde podemos ver a la línea primitiva. Dijimos que una vez que se forma la línea primitiva, inicia este proceso de gastrulación. Y como les decía recién, fíjense en que la línea primitiva no abarca a todo lo largo del embrión, sino que solo está en un extremo. ¿Ven? Solo acá, de este lado no. ¿Por qué? Por esto que les explicaba, que hay dos genes, el gen nodal y el gen Cerberus. Uno se activa y da lugar a la formación de la línea primitiva, y el otro, que está en el polo opuesto, que es el Cerberus, inhibe a la formación de la línea primitiva. Uno la estimula, el otro la inhibe. Por eso es que donde está nodal, donde se expresa el gen nodal, se forma la línea primitiva. Y donde se expresa el Cerberus, que inhibe a nodal, no se forma. Por esta razón es que la línea primitiva está solo en este extremo del embrión y no en todo lo largo. Ahora, del otro extremo, sí se forma algo debido a esta diferencia genética. Y es el surco neural. Entonces, surco neural, línea primitiva. Y acá en el centro podemos ver un conducto, que es el conducto neuroentérico. Este conducto es muy importante. Voy a volver a la imagen anterior. El conducto neuroentérico comunica al amnios con el saco vitelino, permitiendo difundir nutrientes de un lado a otro y nutrir al cuerpo del embrión. Por eso es tan importante el conducto neuroentérico. Esta imagen muestra un poquito de lo que ya veníamos hablando, endodermo, mesodermo, ectodermo, la línea primitiva. Acá podemos ver al nodo y acá podemos ver al surco neural. Ahora, lateral o paralelo al surco neural, comienzan a aparecer estas agrupaciones celulares. Estas agrupaciones celulares son mesodermo paraxil, o sea, es este tejido de abajo que se apelotona y desde arriba como que se ve, como que se levanta, entonces se ve esta impresión. Son los somitas, ¿sí? Se llaman así, somitas. Ahora vuelvo a esta imagen, pero les quería mostrar. Este es el mesodermo. Vieron que había tres hojas, endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo era la roja, ¿sí? La del medio, el tejido del medio. ¿Qué es lo que pasa? Comienzan a moverse las células de estos tejidos. Lo hacen las células de los tres tejidos, ¿no? Del epi, del meso y del ecto. Pero esos movimientos, que son estos que marcan las flechitas, movimientos de convergencia, de elongación, de invaginación, de divergencia, son los movimientos que realizan las células para comenzar a organizarse y agruparse
según qué es lo que van a formar cada una de ellas. Gracias a esos movimientos es que en el mesodermo intraembrionario, que era este tejido rojito, se comienzan a mover las células y a agrupar de la siguiente forma. Esto que ven acá es la notocorda. Está en el centro del mesodermo. Esta pelotita de células se pone así longitudinal y forma la notocorda. Paralela a la notocorda tenemos a estas estructuras, que saben que son los somitas. Son ese tejido, ese mesodermo paraxil que se agrupa formando a estas montañitas que son las somitas, que era la que les mostraba desde aquí que dejaban su impresión. Eso visto desde arriba. Entonces tenemos la notocorda, los somitas y estas líneas negras que vemos acá también son mesodermo, pero se llama mesodermo intermedio. A los somitas se le llama mesodermo paraxil y a este se lo llama, a la línea negra, gononefrótomo o mesodermo intermedio. Y es muy importante porque de todas estas celulitas que forman al gononefrótomo o mesodermo intermedio, se va a desarrollar luego en un futuro lo que es el aparato urinario y el aparato reproductor. De los somitas, en un futuro, se van a formar parte del esqueleto, de los huesos, la columna del embrión y algunos músculos, y también parte de la dermis. La notocorda es un grupo de células muy importante a nivel genético porque se expresan un montón de genes y es la que va a dirigir la orquesta de cómo se tienen que agrupar las células y qué va a derivar cada grupito celular. Entonces es muy importante. Y después tenemos notocorda, mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y este es el mesodermo lateral. El más lateral, obviamente, mesodermo lateral. El mesodermo lateral se delamina, se desdobla en dos hojas. El mesodermo lateral, hoja parietal, y el mesodermo lateral, hoja visceral, y cada una de ellas va a dar sus derivados. En la región más cefálica podemos ver lo que es el orificio que corresponde a la placa procordal y a este pedacito de mesodermo que llamamos mesodermo branquial y a la placa cardiogénica. Obviamente mesodermo branquial va a tener a futuro correlación con lo que es la formación del aparato respiratorio y la placa cardiogénica con qué les parece que se va a relacionar con la formación del futuro corazón del embrión. Entonces, fíjense en cómo ya comienzan a agruparse las celulitas y cada una ya está mapeada, organizada para comenzar a dar su derivado a futuro, ¿sí? Para formar al cuerpo, al futuro cuerpito del embrión. Esta imagen es fundamental. Esta diapositiva les recomiendo que la dibujen, que se la graben, porque es muy, muy importante para poder continuar comprendiendo el desarrollo embrionario. En la región caudal nos faltó mencionar al mesodermo caudal, que es este, y al orificio que corresponde a la placa cloacal. Además, tenemos una región de este mesodermo que se llama mesodermo no diferenciado, que se localiza cerca de la membrana cloacal y de su borde caudal, que se continúa con el mesodermo extraembrionario. Y nada, es como un mesodermo que no está diferenciado justamente, ¿sí? Que no se diferencia a nada de esto, que queda como mesodermo. La placa precordal, que es un pequeño conglomerado de células mesodérmicas que están entre la membrana bucofaringea y el extremo cefálico de la notocorda, por esta región. Y ahí tenemos todos los derivados, ¿no?, del mesodermo intraembrionario, ¿no? Cómo va tomando forma esto. Acá les dejo esta diapositiva con definiciones, ¿sí? De notocorda, de somitas, los somitómeros, que los somitómeros están también en el mesodermo paraxil, son como somitas, pero que están en la región por acá. Los primeros son somitómeros, los primeros 7 son somitómeros y después son todos somitas, ¿sí? Esto es a modo ilustrativo, pero hay muchísimos más bloques que estos que vemos en el dibujito. Entonces, los somitómeros son masas mesodérmicas, pero que están bien cefálicas, a los lados de la lámina precordal. Y son 7 pares de somitómeros. Y después, por debajo, caudales a esto, ya vienen los bloquecitos que son ya somitas.
Acá podemos ver un poquito más tridimensionalmente lo que es la notocorda, y acá ven que tenemos estos bloques del mesodermo paraxil que son los somitas, pero acá los primeros son los somitómeros. Entonces, esta es la placa precordal, esto ya es notocorda, y acá están los somitómeros. Recuerden que acá hay uno porque es un dibujo esquemático, pero que son 7. Y después vienen los somitas. Y en la región lateral, el mesodermo lateral, y fíjense en cómo se desdobla. Vieron que les dije que el mesodermo lateral tiene 2 hojas, la hoja visceral y la hoja parietal. Entre una y otra se forma una cavidad, la cual llamamos celoma. Cefálico se forma el celoma pericárdico, que es la futura cavidad pericárdica. Y acá, un poquito más caudal, el celoma pleural, futura cavidad pleural, y más caudal el celoma peritoneal, la futura cavidad peritoneal. Fíjense en cómo ya comienza a aclararse el panorama anatómico de este embrión. Vamos a dejar hasta aquí este video, seguiremos la próxima en otro video para que no se extienda demasiado en tiempo. Espero que les haya servido la clase del día de hoy y nos vemos en la parte 2.